El alcalde de Quito, Jorge Yunda, como integrante de la delegación de AME, Asociación de Municipalidades, visitó el sábado en Guayaquil al presidente Lenín Moreno para pedirle que concrete el diálogo con la CONAIE, mientras al mismo tiempo Quito era sacudida por la violencia. Jorge Yunda, alcalde de Quito, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Doctor Pinargote, muy buenos días. Por el estado de excepción, el presidente trasladó la sede del gobierno a Guayaquil y en esa ciudad estuvo seguro, mientras a la capital de la República llegaba la movilización indígena, se producían actos de violencia y la fuerza pública se veía superada por las manifestaciones. A su juicio, ¿solo el diálogo paraba la violencia o faltó algo más? Habíamos pasado ya 9 días de una situación caótica, lamentable. Quito fue la ciudad más afectada porque posiblemente están los símbolos del poder, los símbolos del Estado, y yo no veía que había una pronta solución, y por pedido de la Asociación de Municipalidades del Ecuador voy y viajo a la ciudad de Guayaquil a hablar con el señor presidente, que ya en 9 días no había logrado todavía los mediadores, las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal, tratar el tema del decreto per se. Vamos a la ciudad de Guayaquil y el señor presidente nos recibe, el señor vicepresidente nos recibe y le exponemos las verdaderas dimensiones de lo que estaba viviendo la ciudad de Quito. Y cuando logramos pedir, porque no somos quien para estar interfiriendo en las decisiones del Ejecutivo, somos muy respetuosos de esas decisiones, pero le habíamos solicitado, le habíamos pedido la sensibilidad de analizar este decreto, y logramos después de 9 días la aceptación del señor presidente para luego trasladarme a la ciudad de Quito y comenzar a hablar con algunos líderes de las manifestaciones del paro, algunos líderes indígenas, y pedirles también su sensibilidad para poderse sentar con el gobierno ecuatoriano. También se habían puesto en una posición ya muy radical en la que no se quería tratar el decreto, ya había un ambiente bélico, un ambiente de venganza, un ambiente de odio, pero logramos también hacer entender a los hermanos indígenas que la situación económica del Ecuador es preocupante y que todos debemos tomar medidas, indudablemente que se las tomará en el siguiente decreto, pero posiblemente sin afectar más a los más pobres, a los más necesitados, y logramos que se sienten y pudimos realmente tener lo que hoy estamos valorando, la paz y la tranquilidad. Por los antecedentes históricos se podía prever lo que ocurrió. La medida tomada causó el problema. ¿Debió tomarse realmente? ¿No se valoró sus consecuencias? ¿Fue incompleta? ¿Se dio de comer al golpismo hambriento? Yo creo que aquí todos estuvimos en medio de una situación, de una decisión. Nosotros como alcalde de Quito estuvimos preocupados. Desde el siguiente día de las manifestaciones veíamos un crecimiento de puntos, llegamos a tener 97 puntos conflictivos en la ciudad. Comienzo a conversar yo con el vicealmirante, porque Quito debe saber que cuando estamos en un estado de excepción y toque de queda, es las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto quien toma el control, y yo en el Consejo de Operaciones de Emergencia del Consejo Metropolitano, del Distrito Metropolitano, hablaba todo el tiempo con el señor vicealmirante, y llegó un momento en que había salido fuera de control. Lo único que podía frenar esta situación era el diálogo, que creo que la valentía del señor presidente, la predisposición de los líderes del paro lograron que se pueda tener esa noche tranquila, esa noche en paz, y que hoy llamo a una reconciliación, llamo a una reconstrucción, a eliminar esos odios que todavía siento en el ambiente, una herida abierta que ha quedado, una xenofobia que nunca antes yo lo había experimentado. Todos somos ecuatorianos y creo que debemos unirnos en estos momentos en una gran campaña de reconciliación. Si el estado de excepción militariza Quito y se ha decretado toque de queda y protección especial para edificios estatales estratégicos, resulta que en Guayaquil un ejército de volquetes llenos de piedras cerraba las entradas a la ciudad, pero en Quito no se los detenía. Se los vio en redes sociales e incluso agentes de tropa
dándole la bienvenida a los indígenas. Fallaron Fuerzas Armadas y policías. ¿A qué atribuye lo sucedido? Se quería forzar el diálogo, hubo infiltrados, aparte de las diferencias de las manifestaciones y de la configuración de las ciudades, de la ciudad de Quito, que es una ciudad de montaña. Llegamos a un punto en que yo vi una anarquía total, un todos contra todos. Ya no era solamente manifestantes, eran infiltrados, eran oportunistas, era gente que salía de los barrios, de las casas. Llegamos a un estado en que en realidad era totalmente incontrolado. Pero yo le quiero decir a la ciudad de Quito, Guayaquil, una ciudad que le une el puente de la unidad nacional, es la única vía que se puede bloquear y posiblemente se soluciona. La geografía de Quito es 360 grados para poder ingresar. Es prácticamente imposible tomar una medida en la que usted quiera cerrar los 360 grados donde la ubicación geográfica de Quito no permite. Y además usted conoce, doctor Pinargote, Quito siempre ha sido el blanco de las manifestaciones políticas. Nunca antes habíamos visto, eso sí, el grado de violencia que hoy vivió. Nunca he visto apedrear. Pero esa violencia ambulancias. ¿Era realmente de extranjeros? Como se dijo en algún momento, incluso oficialmente. ¿Quiénes eran? Porque no eran indígenas, no estaban con ponchos. Yo pude hablar con los dirigentes indígenas justamente el 12 de octubre y la preocupación de ellos también era que ya no eran solamente indígenas, eran infiltrados, eran vándalos, eran delincuentes. Quienes vinieron, por ejemplo, en ese proyecto de caotizar la ciudad y de afectar a la propiedad pública y a la propiedad privada. Desde el segundo día, el municipio de Quito, a través del Departamento de Subprocuraduría, ha ido a documentar y argumentar a la Fiscalía General de la Nación. Y esperamos que los videos, las redes sociales, las fotografías, los reportajes de medio de comunicación den con los responsables todo el peso de la justicia para que esto no quede en la impunidad. Entonces, ¿está usted de acuerdo en que se debe investigar los hechos de violencia? ¿O se debería cerrar la página? Yo creo que debemos tener un ambiente de reconciliación, un ambiente de perdón, un ambiente en que nos aceptemos a un país intercultural, pluricultural. Pero el vandalismo tiene que tener la mano de la justicia. El vandalismo, quien hizo un daño a la propiedad pública, a la propiedad privada, tiene que pagar las consecuencias. No solamente lo que dice la ley, sino resarcir económicamente ese daño. Ahora, se vio a la ciudadanía de todo el país unida en torno a la paz y la democracia, pero también un país tan ingobernable que parece que nadie quiere el puesto del presidente. Es por eso mismo que todos lo apoyan, pero nada cambia. Todos sigue igual, económicamente al menos. Sí, tuvimos que presenciar un país que valora la paz y la tranquilidad después de haberla perdido en casi 11 días de manifestaciones. El alcalde de Quito estuvo preocupado de la luz, del agua potable, del transporte, de que los mercados no queden desprovistos. El alcalde de Quito no tomó una posición política, no salió a lanzar piedras ni a favor del uno ni a lanzar piedras al favor del otro. Cualquier palabra del alcalde de Quito en esos momentos tan difíciles y tan caóticos hubiese podido terminar en más tragedia, ponerle más gasolina al fuego. Yo creo que aquí hay una gran reflexión para ir trabajando en una unidad, para ir trabajando inclusive en bajar esa violencia digital, porque hoy a través de las redes sociales, que fueron los actores de estas manifestaciones, cada ciudadano, una célula y un sistema nervioso central llamado WhatsApp hicieron que colapsara toda estrategia de las Fuerzas Armadas y de la policía para controlar este caos que vivió la ciudad. Jorge Yunda, alcalde de Quito, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi.